Nunca pensé que arreglar la batería de un coche cambiaría mi vida para siempre. Pero allí estaba yo, de pie en el aparcamiento de nuestro complejo de apartamentos a las 8:30 de un martes por la noche, sosteniendo unos cables de arranque mientras Gloria Kelly susurraba esas palabras que hicieron que mi corazón se detuviera. Ojalá fueras mi marido. La forma en que lo dijo, tan suave y desesperada, como si lo hubiera estado conteniendo durante meses. Soy Kevin Cox, tengo 29 años y trabajo como diseñador gráfico para una pequeña empresa de marketing en el centro de la ciudad. Mi vida se había convertido en una rutina predecible de trabajo, comida para llevar y Netflix hasta que Gloria se mudó al apartamento de enfrente hace 6 meses. Antes de ver cómo termina esto, cuéntanos desde dónde lo estás viendo y promociona este video en los comentarios. Necesito saber si crees en historias de amor inesperadas como esta. Déjame llevarte al principio, al día en que todo comenzó. Era un jueves lluvioso de marzo cuando la vi por primera vez luchando con unas cajas en el pasillo. Gloria tenía 47 años, se había divorciado recientemente y trabajaba como arquitecta senior en una de esas grandes empresas del centro. Tenía una forma de comportarse que denotaba una fuerza tranquila, incluso cuando estaba claramente abrumada por la mudanza. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta desordenada y vestía vaqueros y una sudadera universitaria descolorida. La mayoría de los chicos de mi edad habrían pasado de largo sin mirarla 2 veces. Pero algo en ella me atrajo. Me ofrecía ayudarla con las cajas más pesadas y ella aceptó con una sonrisa de agradecimiento que le llegaba a los ojos. No hablamos mucho ese primer día, solo las trivialidades habituales sobre el edificio y el barrio. Pero me fijé en algunas cosas de ella. La forma en que daba las gracias, como si realmente lo sintiera. Cómo tenía libros sobre arquitectura y arte esparcidos entre sus pertenencias. El hecho de que viviera sola, pero tuviera fotos de lo que parecían ser hijos adultos en la encimera de la cocina. Durante las siguientes semanas, desarrollamos una amistad informal que consistía principalmente en conversaciones en el pasillo y algún que otro favor. Ella me pedía que le recogiera el correo cuando viajaba por trabajo y a veces oía su música sonando suavemente a través de las finas paredes a altas horas de la noche. Normalmente era jazz o música clásica, nada que ver con el hip hop y el rock que yo suelo escuchar. Había algo sofisticado en Gloria que me intimidaba un poco, pero que también me fascinaba por completo. La primera conversación real que tuvimos fue unas 3 semanas después de que se mudara. Llegaba a casa del trabajo alrededor de las 6 cansada y cargada con la compra, cuando la encontré sentada en los escalones de fuera de nuestro edificio. Parecía molesta, mirando su teléfono con una expresión de frustración y tristeza. Dejé las compras y le pregunté si estaba bien. Me miró con esos ojos marrones que parecían tener tanto peso, y por un momento pensé que iba a llorar. En cambio, respiró hondo y me explicó que su exmarido le acababa de informar que se iba a volver a casar y que quería presentar a sus hijos adultos a su nueva prometida durante una cena. Por la forma en que lo dijo, me di cuenta de que no se trataba solo de que él hubiera rehecho su vida, sino de lo rápido que la había sustituido y lo fácil que le había resultado olvidar los 22 años que habían pasado juntos. Acabamos hablando durante casi 2 horas en esos escalones. Me enteré de que Gloria había pagado los estudios de derecho de su marido, había apoyado sus cambios profesionales y había criado a sus 2 hijos mientras construía su propia y exitosa carrera como arquitecta. Cuando los niños se fueron a la universidad, él decidió que quería algo diferente, alguien más joven. El divorcio se había formalizado hacía 8 meses y este era el primer lugar en el que vivía sola desde la universidad. Le conté mis propios desastres sentimentales, cómo me había comprometido hace 2 años con una mujer llamada Sarah, que decidió que quería a alguien más ambicioso, alguien que ganara más dinero y tuviera sueños más grandes. Me resultaba extraño abrirme a alguien a quien apenas conocía, pero Gloria tenía una forma de escuchar que te hacía sentir comprendido. No ofrecía frases vacías ni intentaba arreglarlo todo. Simplemente escuchaba y asentía, y te hacía sentir que tus sentimientos importaban. Esa noche cambió algo entre nosotros.
Empezamos a tomar café juntos los domingos por la mañana en la pequeña cafetería de la calle. Ella me contaba sus proyectos en el trabajo, los increíbles edificios que estaba diseñando, y yo le contaba historias sobre las ridículas campañas de marketing que tenía que crear. Descubrimos que a los dos nos encantaban las películas antiguas, los programas de telerrealidad horribles y que teníamos el mismo sentido del humor extraño sobre la vida cotidiana. Empecé a esperar esos domingos por la mañana más que cualquier otra cosa de la semana. Gloria tenía una risa contagiosa, y cuando se entusiasmaba con algo que le apasionaba, se le iluminaba toda la cara. Era hermosa de una manera que no tenía nada que ver con la edad y todo que ver con la inteligencia, la amabilidad y su forma de ver el mundo. Pero también empecé a notar cómo nos miraban los demás cuando estábamos juntos. El camarero de la cafetería nos lanzaba miradas curiosas, probablemente preguntándose si éramos madre e hijo o algo más complicado. Vi a algunas personas mirándonos fijamente cuando caminábamos juntos por la calle, y prácticamente podía ver cómo calculaban mentalmente nuestra diferencia de edad. A mí no me molestaba, pero notaba que a Gloria a veces sí. Se ponía cohibida cuando pasaban mujeres más jóvenes o cuando alguien comentaba lo bonito que era que pasara tiempo con mi madre. Nunca decía nada directamente, pero notaba que se retraía ligeramente, creando la distancia justa para evitar malentendidos. La cuestión es que yo no pasaba tiempo con Gloria porque me diera pena o por cortesía. Disfrutaba sinceramente de su compañía más que de la de cualquier otra persona que hubiera conocido en años. Era inteligente y divertida, y tenía una perspectiva de la vida que provenía de vivirla realmente, no solo de pensar en ella. Cuando hablaba de su trabajo, de sus hijos o incluso de su divorcio, había una profundidad en sus pensamientos que me resultaba increíblemente atractiva. Mi mejor amigo, Frank Kim, pensaba que estaba loco. Trabajaba conmigo en la empresa de marketing y tenía opiniones muy firmes sobre todo, especialmente sobre mi vida amorosa. Cuando le mencioné que estaba pasando tiempo con mi vecina, asumió que era una estudiante de posgrado de veintitantos años o una aspirante a actriz. Cuando le dije que Gloria tenía 47 años y se había divorciado recientemente, me miró como si hubiera perdido la cabeza. Frank no dejaba de preguntarme qué podíamos tener en común. ¿Qué sacaba yo de esa amistad si solo estaba tratando de ser el chico bueno que ayuda a la mujer mayor solitaria? No podía entender que no estaba ayudando a Gloria por lástima u obligación. Pasaba tiempo con ella porque me hacía reír, porque nuestras conversaciones eran más interesantes que cualquier otra cosa que hubiera experimentado con mujeres de mi edad, porque estar con ella me hacía sentir más yo mismo de lo que me había sentido en mucho tiempo. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otro martes. Estaba trabajando hasta tarde en una campaña para una cadena de restaurantes local, tratando de idear algo creativo para su presencia en las redes sociales. Alrededor de las 8 oí el coche de Gloria intentando arrancar en el aparcamiento debajo de mi ventana. El motor giraba, pero no arrancaba, haciendo ese ruido chirriante que suele significar que la batería está agotada. Miré hacia afuera y la vi sentada en su Honda Accord plateado, con las manos en el volante, con aspecto derrotado. Había estado trabajando muchas horas en un gran proyecto y sabía que estaba agotada. Sin pensarlo realmente, cogí mis cables de arranque y bajé las escaleras. Cuando llamó a la ventanilla de su coche, la bajó y me dedicó una sonrisa cansada. Se le había soltado la coleta y parecía que llevaba días funcionando a base de café y determinación. Le dije que parecía un problema de batería y le ofrecí ayudarla a arrancar. Aceptó agradecida y fui a buscar mi coche. Cuando aparqué junto al suyo y abrí el capó, Gloria salió y se quedó a mi lado mientras conectaba los cables. Había algo íntimo en estar tan cerca de ella bajo la tenue luz del aparcamiento. Podía oler su perfume, algo ligero y floral que ya había notado antes en el pasillo. Cuando me incliné sobre su motor para conectar los cables, ella estaba justo a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Le dije que intentara arrancar el coche y el motor arrancó inmediatamente. Ambos sonreímos por el éxito y empecé a desconectar los cables. Fue entonces cuando ella se acercó,
supuestamente para ver lo que estaba haciendo, pero en realidad solo para estar cerca de mí. Mientras enrollaba los cables de arranque, Gloria estaba tan cerca que podría haber alargado la mano y tocarle la cara. El aparcamiento estaba en silencio, salvo por el sonido lejano del tráfico. Y hubo un momento intenso en el que nos miramos el uno al otro. Fue entonces cuando ella dijo, «Ojalá fueras mi marido». Las palabras salieron tan suavemente que casi pensé que las había imaginado. Pero cuando la miré a la cara, vi que lo decía en serio. Había una vulnerabilidad en su expresión, un anhelo que había estado tratando de ocultar durante meses. Dejé los cables de arranque y me volví completamente hacia ella. El espacio entre nosotros pareció desaparecer y pude ver cada detalle de su rostro bajo la luz del estacionamiento. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que hablaban de años de risas y preocupaciones. La forma en que sus labios estaban ligeramente entreabiertos, como si estuviera conteniendo la respiración, la esperanza y el miedo luchando en su expresión. Le dije que yo había estado pensando lo mismo, que pasar tiempo con ella me había hecho darme cuenta de lo que realmente quería en una relación. No alguien que quedara bien sobre el papel o que encajara en alguna idea de lo que se suponía que debía querer, sino alguien que me entendiera, me desafiara y hiciera que cada momento ordinario se sintiera especial. Gloria se acercó aún más y sentí su mano rozar la mía. Dijo que había estado intentando no sentir eso, que sabía que la gente pensaría que era inapropiado o extraño, pero que estar conmigo la hacía sentir joven de nuevo, no porque yo fuera más joven, sino porque yo la veía como una persona completa en lugar de solo una mujer divorciada de cierta edad. Levanté la mano y le aparté un mechón de pelo detrás de la oreja, y ella se inclinó hacia mi caricia. El beso que siguió fue suave y vacilante al principio, como si ambos temiéramos que el otro se apartara. Pero cuando ninguno de los dos lo hizo, cuando ella se acercó más y me rodeó el cuello con los brazos, se convirtió en algo más profundo y urgente. Allí de pie, en el aparcamiento, besando a Gloria Kelly, mientras nuestros coches zumbaban silenciosamente a nuestro lado, sentí que por fin estaba exactamente donde debía estar. No importaba que ella fuera 18 años mayor que yo, que la gente pudiera no entenderlo o que probablemente estuviéramos rompiendo alguna regla no escrita sobre las relaciones apropiadas. Lo único que importaba era lo bien que me sentía abrazarla y ser abrazado por ella. Cuando finalmente nos separamos, Gloria me miró con una mezcla de asombro y preocupación. Dijo que probablemente deberíamos hablar sobre lo que esto significaba, en lo que nos estábamos metiendo. Estuve de acuerdo, pero le sugerí que subiéramos a su apartamento, donde tendríamos más intimidad y podríamos aclarar las cosas. Acabamos en su apartamento, sentados en el sofá con unas tazas de té, tratando de orientarnos en este nuevo territorio en el que nos habíamos adentrado. A Gloria le preocupaba la diferencia de edad, lo que pensaría la gente si yo era realmente consciente de en qué me estaba metiendo con alguien en su etapa de la vida. Llevaba más de 2 décadas casada, había criado a sus hijos, había lidiado con el divorcio y las presiones profesionales, y con todas las complicaciones que conlleva ser adulto en el mundo real. Entendía sus preocupaciones, pero también sabía que lo que sentía por ella no era un enamoramiento temporal ni una rebelión contra salir con mujeres de mi edad. Gloria me hacía querer ser mejor persona, no porque me lo exigiera, sino porque estar con ella me inspiraba a pensar en grande y a preocuparme más por los demás. Nuestras conversaciones me empujaron a considerar perspectivas que nunca había explorado. Su enfoque de la vida, equilibrando la ambición con la amabilidad, el éxito con la humildad, me hizo darme cuenta de lo mucho que aún me quedaba por madurar. Hablamos hasta casi medianoche esa noche, estableciendo límites y expectativas, asegurándonos de que ambos estábamos eligiendo esto por las razones correctas. Gloria necesitaba saber que yo no estaba buscando una figura materna, ni tratando de demostrar algo rebelde. Yo necesitaba saber que ella no se estaba conformando conmigo porque se sintiera sola o porque pensara que sus opciones eran limitadas. Al final de esa conversación, decidimos ver hasta dónde podía llegar esto, pero tomárnoslo con calma
y mantenerlo en privado hasta estar seguras de que era algo real y duradero. Ambas teníamos demasiado que perder como para tomárnoslo a la ligera. Las siguientes semanas fueron como vivir un hermoso secreto. Cenábamos juntos en uno de nuestros apartamentos, veíamos películas acurrucados en el sofá, dábamos largos paseos por el barrio al anochecer, cuando había menos gente. Gloria me descubrió libros que nunca habría elegido por mí mismo. Autores como Toni Morrison y Gabriel García Márquez, que escribían sobre el amor y la pérdida de una forma que me hizo ver ambos conceptos de manera diferente. Yo le mostré música que ella nunca había escuchado. La llevé a la inauguración de una galería de arte local donde pudo establecer contactos con otros arquitectos. La ayudé a montar un mejor espacio de trabajo en su apartamento para cuando se llevaba proyectos a casa. Estábamos aprendiendo los ritmos y preferencias de cada uno, descubriendo compatibilidad en lugares inesperados. La relación física se desarrolló de forma natural y me pareció más madura que cualquier otra que hubiera tenido antes. Gloria abordaba la intimidad con la misma consideración que ponía en todo lo demás. Y estar con ella me enseñó que el buen sexo tenía que ver con la conexión y la comunicación, no solo con la química y la técnica. Pero también éramos conscientes de que nuestra relación existía en una burbuja que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse al mundo real. A Gloria le preocupaba presentarme a sus hijos, de 25 y 23 años, que quizá no entenderían por qué su madre salía con alguien más cercano a su edad que a la de ella. A mí me preocupaba contárselo a Frank y a mis otros amigos, sabiendo que tendrían opiniones y preguntas que no estaba seguro de poder responder. La primera prueba real llegó aproximadamente un mes después de aquella noche en el aparcamiento. Frank me había estado preguntando por qué ya nunca estaba disponible para salir, por qué parecía distraído en el trabajo, por qué rechazaba las citas con mujeres con las que él quería emparejarme. Sabía que tenía que decirle algo, pero no estaba seguro de cómo explicarle lo de Gloria de una manera que le resultara comprensible. Decidí ser directo y le dije a Frank que estaba saliendo con alguien que había conocido en mi edificio. Cuando me hizo las preguntas habituales sobre la edad y la ocupación, fui sincero sobre ambas cosas. La reacción de Frank fue exactamente la que esperaba. Quería saber qué me pasaba, por qué estaba perdiendo el tiempo con alguien que tenía edad para ser mi madre, si tenía algún tipo de complejo o problema psicológico que debía abordar. La conversación con Frank fue más difícil de lo que había previsto. No solo estaba curioso o confundido, estaba realmente preocupado de que estuviera cometiendo un error que perjudicaría mis perspectivas de futuro. En su mente, salir con Gloria era como elegir limitar mis opciones, conformarme con alguien que no podía darme las cosas que un hombre de mi edad debería desear. Hijos, por ejemplo, o una pareja que envejecería al mismo ritmo que yo. Intenté explicarle que Gloria no era un premio de consolación ni una fase por la que estaba pasando. Era la mujer más interesante, inteligente y hermosa que había conocido nunca. Y la diferencia de edad era irrelevante en comparación con lo bien que nos entendíamos. Pero Frank siguió insistiendo, haciéndome preguntas prácticas sobre la compatibilidad a largo plazo, la aceptación social, si realmente había pensado en lo que significaría estar con alguien tan mayor. Lo peor era que algunas de sus preguntas reflejaban las dudas que yo había estado tratando de no pensar. ¿Qué pasaría cuando Gloria tuviera 60 años y yo 42? ¿Me molestaría perderme ciertas experiencias con alguien de mi edad? ¿Acabaría ella sintiendo que me estaba impidiendo llevar una vida más convencional? Esa noche, volví a casa sintiéndome inquieto y confundido. Cuando Gloria me preguntó cómo había ido mi día, le conté la conversación con Frank. Pude ver el dolor en sus ojos, aunque intentó ocultarlo tras una actitud comprensiva y racional. Dijo que esperaba ese tipo de reacción por parte de las personas de mi entorno y que entendería si necesitaba reconsiderar lo que estábamos haciendo. Pero verla intentar protegerse alejándose me hizo darme cuenta de lo mucho que ya dependía de tenerla en mi vida. La idea de volver a mi rutina sin ella, de perder nuestras citas para tomar café los domingos por la mañana y nuestras conversaciones por la noche, de no tener a alguien que se preocupara de verdad por mis pensamientos y mis sueños, era insoportable.
Le dije a Gloria que las preocupaciones de Frank no eran las mías, que las opiniones de otras personas sobre nuestra relación no iban a determinar lo que yo elegía para mi propia felicidad. Lo que me importaba era cómo me sentía cuando estaba con ella, cómo me desafiaba a ser mejor, lo natural y acertado que se sentía todo entre nosotros. Hicimos el amor esa noche con una intensidad que parecía una promesa, como si nos hubiéramos elegido a pesar de todas las razones racionales por las que podría ser complicado. Después, tumbada en su cama con la cabeza apoyada en mi pecho, Gloria me dijo que no se había sentido tan feliz ni tan esperanzada en años. Había olvidado lo que era estar con alguien que la veía tal y como era, en lugar de como un conjunto de roles y expectativas. Las semanas siguientes trajeron más desafíos. El exmarido de Gloria, David, llamó para discutir algunos detalles financieros sobre el acuerdo de divorcio. Y, de alguna manera, la conversación derivó hacia su situación vital. Cuando ella mencionó que estaba saliendo con alguien, él hizo algunos comentarios despectivos sobre las relaciones de rebote y sobre cómo debía tener cuidado de no tomar decisiones basadas en la soledad. Gloria no le dijo mi edad, pero la conversación la dejó a la defensiva e insegura. Empezó a cuestionarse si sus sentimientos por mí eran genuinos o solo una reacción al final de su matrimonio. Pude ver cómo se retraía ligeramente, cuestionando cada momento de felicidad que compartíamos. Por esa misma época, me encontré con mi exnovia Sara en una cafetería del centro. Estaba con su nuevo novio, un abogado que parecía salido de una revista y conducía el tipo de coche que anunciaba su éxito desde 3 manzanas de distancia. Sara parecía feliz y estable, lo que me hizo preguntarme por un momento si había cometido un error al no luchar más por nuestra relación. Pero entonces pensé en Gloria, en la forma en que me escuchaba cuando le hablaba de mi trabajo, en cómo animaba mis ideas creativas, incluso cuando parecían poco prácticas. Sara siempre me había hecho sentir que tenía que disculparme por no ser más ambicioso, más exitoso económicamente, más como el hombre que ella pensaba que debía ser. Gloria me hacía sentir que la persona que ya era tenía valor y potencial. El punto de inflexión llegó un sábado por la noche a finales de mayo. Gloria y yo llevábamos juntos casi 2 meses y nos habíamos acomodado en una rutina cómoda que parecía el comienzo de algo permanente. Estábamos preparando la cena en su cocina, trabajando juntos para preparar un elaborado plato de pasta que ella había aprendido a hacer durante un viaje de trabajo a Italia. Había algo muy doméstico y natural en cocinar juntos, moviéndonos el uno alrededor del otro en el pequeño espacio, probando la salsa y ajustando los condimentos, hablando de nuestras semanas y haciendo planes para el fin de semana. Yo estaba cortando verduras mientras ella removía la salsa, y estábamos debatiendo las ventajas de los diferentes servicios de streaming cuando alguien llamó a su puerta. Gloria parecía confundida porque no esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, su hija Catherine estaba en el pasillo con una bolsa de viaje y una expresión preocupada. Catherine tenía 25 años, trabajaba en marketing para una organización sin ánimo de lucro en la ciudad y había decidido sorprender a su madre con una visita. Pude ver el pánico en los ojos de Gloria mientras trataba de averiguar cómo manejar la situación. No habíamos hablado de qué hacer si uno de sus hijos aparecía inesperadamente. Y allí estaba yo, claramente cómodo en su cocina. Obviamente, era más que un vecino que ayudaba con la cena. Gloria me presentó como Kevin, su amigo del otro lado del pasillo, pero Catherine no era tonta. Podía ver las 2 copas de vino en la encimera, la forma en que su madre y yo nos movíamos el uno alrededor del otro con familiaridad, el hecho de que yo supiera dónde estaba todo en la cocina. Hubo un momento incómodo en el que todos nos quedamos allí de pie, tratando de fingir que la situación era más informal de lo que obviamente era. Catherine se mostró educada pero reservada durante la cena, haciéndome preguntas sobre mi trabajo y cuánto tiempo llevaba viviendo en el edificio. Me di cuenta de que estaba tratando de averiguar qué estaba pasando sin confrontar directamente a su madre. Gloria estaba nerviosa y demasiado habladora, llenando cada silencio con comentarios sobre la comida o preguntas sobre el trabajo de Catherine. Después de la cena, me excusé para darles privacidad,
pero no sin antes tener una breve conversación con Catherine en el pasillo. Me preguntó directamente si estaba saliendo con su madre, y decidí que lo mejor era ser sincero. Le dije que Gloria y yo llevábamos un par de meses viéndonos, que nos queríamos mucho y que entendía que esto pudiera sorprenderla o preocuparla. Catherine escuchó sin interrumpir y luego me preguntó cuántos años tenía. Cuando le dije que tenía 29 años, se quedó callada durante un largo rato. Finalmente, dijo que veía que su madre parecía feliz, más feliz de lo que había estado desde el divorcio, pero que le preocupaba que Gloria volviera a salir herida tan pronto después de todo lo que había pasado con su padre. Le aseguré a Catherine que no tenía intención de hacer daño a Gloria, que no me interesaba una relación casual ni buscaba un arreglo temporal. Le dije que su madre era la mujer más extraordinaria que había conocido y que la diferencia de edad era mucho menos importante para mí que la conexión que compartíamos. Esa conversación con Catherine me obligó a expresar sentimientos que había estado tratando de no examinar demasiado de cerca. Me di cuenta de que lo que sentía por Gloria había ido mucho más allá de la atracción o el afecto. Estaba completamente enamorado de ella, un amor tan serio que hacía que todo lo demás en mi vida pareciera secundario. Cuando volví a mi apartamento esa noche, no podía dejar de pensar en lo natural que me había resultado defender nuestra relación, lo acertado que me parecía hablar de Gloria como alguien a quien me comprometía a proteger y cuidar. Nunca había sentido eso por Sara ni por ninguna de las otras mujeres con las que había salido. Con Gloria, la idea de construir una vida juntos no me parecía sentar cabeza o renunciar a la libertad. Me parecía haber encontrado por fin a la persona con la que quería compartirlo todo. A la mañana siguiente, Gloria vino a mi apartamento con aspecto cansado y emocionado. Me dijo que ella y Catherine habían hablado hasta casi las 3:08 de la madrugada, repasando todos los aspectos de nuestra relación y lo que podría significar para el futuro. Catherine había sido sincera sobre sus preocupaciones, pero también había admitido que hacía años que no veía a su madre tan comprometida y viva. Gloria dijo que hablar con su hija le había hecho darse cuenta de lo mucho que se había estado reprimiendo, cómo se había estado protegiendo de comprometerse plenamente con lo que teníamos, porque temía volver a sufrir o cometer otro error. Pero también reconoció que ser cautelosa le impedía experimentar la felicidad que se merecía. Pasamos esa mañana de domingo en mi apartamento tomando café y hablando con más sinceridad que nunca sobre lo que queríamos el uno del otro y de la vida en general. Gloria me dijo que siempre había sido la responsable, la persona que tomaba decisiones prácticas y anteponía las necesidades de los demás. Estar conmigo le hacía querer arriesgarse por una vez, elegir la felicidad por encima de la seguridad, confiar en que el amor podía merecer la pena a pesar de las posibles complicaciones. Le dije a Gloria que había cambiado mi perspectiva sobre todo, que estar con ella me había hecho darme cuenta de que me había conformado con conexiones superficiales y relaciones fáciles que no me desafiaban a crecer. Quería construir algo real con ella, algo que durara y se profundizara con el tiempo. Ese día decidimos dejar de ocultar nuestra relación y empezar a vivirla abiertamente. Se lo contaríamos a nuestros amigos y familiares, afrontaríamos cualquier reacción que nos esperara y dejaríamos de disculparnos por haber encontrado el amor en un lugar inesperado. Era aterrador y emocionante, y me parecía la decisión más adulta que había tomado nunca. El primer paso fue presentar a Gloria a Frank y a mis otros amigos. Invité a todos a una barbacoa en mi apartamento el fin de semana siguiente y le pedí a Gloria que viniera como mi novia, no como la vecina que se había pasado por casualidad. Estaba nerviosa por cómo reaccionaría el grupo, pero también estaba segura de que cualquiera que pasara tiempo con Gloria entendería por qué me importaba. Frank llegó temprano y enseguida empezó a preguntar quién más vendría y si se trataba de algún tipo de trampa. Cuando Gloria llamó a la puerta, guapísima con un vestido veraniego y llevando una botella de vino, la expresión de Frank no tuvo precio. Pude ver cómo intentaba conciliar sus prejuicios con la realidad de esta mujer elegante e inteligente, que claramente no era una mujer mayor desesperada que se aprovechaba de un hombre más joven. La velada fue mejor de lo que esperaba. Gloria encajó de forma natural en el grupo,
contribuyendo a las conversaciones sobre trabajo, política y cultura pop sin esforzarse demasiado por parecer más joven o más guay de lo que era. Era ella misma, lo cual fue más que suficiente para ganarse a la mayoría de mis amigos. Frank fue el último en resistirse, pero incluso él tuvo que admitir al final de la noche que Gloria era impresionante y que parecíamos genuinamente felices juntos. Me llevó aparte cuando la gente se marchaba y me dijo que todavía le preocupaban las implicaciones a largo plazo, pero que veía que no se trataba de una fase o una rebelión por mi parte. La verdadera prueba llegó unas semanas más tarde, cuando Gloria me invitó a conocer a su hijo, Jonathan, que estaba de visita desde la universidad en Boston. Jonathan tenía 23 años, estudiaba arquitectura como su madre y tenía opiniones muy firmes sobre casi todo. Gloria estaba nerviosa por cómo reaccionaría, sobre todo porque él la había protegido durante todo el divorcio. Jonathan y yo quedamos para comer en un restaurante cerca de la oficina de Gloria, y al principio, la conversación fue incómoda y formal. Me preguntó por mis objetivos profesionales, mi entorno familiar y mis intenciones con respecto a su madre. Respondí a sus preguntas con sinceridad e intenté transmitirle que entendía sus preocupaciones, al tiempo que le dejaba claro que iba en serio con Gloria. El punto de inflexión se produjo cuando empezamos a hablar de arquitectura y diseño. Mencioné algunos proyectos en los que había trabajado relacionados con el diseño espacial y la imagen de marca para espacios comerciales, y Jonathan se interesó de verdad por la intersección entre el diseño gráfico y los conceptos arquitectónicos. Acabamos teniendo una conversación fascinante sobre cómo la comunicación visual moldea la forma en que las personas experimentan los espacios físicos. Al final de la comida, Jonathan parecía haber aceptado que yo no era un oportunista ni un chico inmaduro que buscaba una relación fácil. Más tarde me dijo que lo que le había convencido era ver cómo hablaba de su madre con auténtico respeto y admiración, en lugar del tono condescendiente que esperaba de alguien de mi edad que salía con alguien de la suya. Esa reunión con Jonathan marcó un punto de inflexión en la forma en que Gloria y yo abordábamos nuestra relación públicamente. Empezamos a asistir juntos a eventos, a conocer a los colegas del otro, a comportarnos como una pareja normal en lugar de escondernos detrás de explicaciones y justificaciones. Gloria me presentó en la fiesta de verano de su estudio de arquitectura y yo la llevé a la barbacoa anual de mi empresa. Todavía había momentos de incomodidad y juicios por parte de desconocidos, pero aprendimos a manejarlos juntos. Cuando la gente hacía suposiciones o comentarios, respondíamos con confianza y humor en lugar de ponernos a la defensiva. Gloria era especialmente buena en esto, ya que utilizaba su elegancia e inteligencia naturales para hacer que la gente se sintiera tonta por cuestionar nuestra relación. La química física entre nosotros siguió profundizándose a medida que nos conectábamos más emocionalmente. Gloria era una amante increíble, apasionada y generosa, y estaba completamente presente de una manera que hacía que cada encuentro fuera significativo. Ella me enseñó que la gran intimidad tenía que ver con la vulnerabilidad y la confianza, no solo con la técnica y el entusiasmo, pero no era solo la relación física la que seguía mejorando. Nuestra conexión intelectual y emocional se hizo más fuerte a medida que aprendíamos más sobre nuestras historias, sueños y miedos. Gloria me contaba historias sobre su infancia, sus inicios profesionales, su matrimonio y sus hijos, lo que me ayudaba a comprender las experiencias que la habían moldeado. Yo compartía mis propias historias sobre mi infancia, mis relaciones, mis ambiciones creativas y mis incertidumbres sobre el futuro. Desarrollamos bromas internas y referencias compartidas que nos hacían sentir como conspiradoras en nuestro propio mundo privado. Gloria me enviaba mensajes de texto durante el día con observaciones sobre sus clientes o cosas divertidas que había oído por casualidad, y yo le respondía con memes o fotos que sabía que la harían reír. Teníamos esta conversación continua que nunca se detenía, incluso cuando estábamos separadas. El otoño llegó con una serie de pequeñas celebraciones e hitos que hicieron que nuestra relación se sintiera cada vez más permanente. Celebramos el cumpleaños de Gloria
con un viaje de fin de semana a un bed and breakfast en las montañas, donde hacíamos senderismo durante el día y pasábamos las tardes charlando junto a la chimenea. Para mi cumpleaños, me sorprendió con entradas para ver a una banda que le había dicho que me encantaba, y bailamos juntos por primera vez en una pequeña sala del centro de la ciudad. Las vacaciones nos presentaron nuevos retos y oportunidades. Los hijos de Gloria iban a venir a casa para Acción de Gracias y ella me preguntó si quería unirme a ellos para cenar. Me parecía un gran paso formar parte de una tradición familiar, pero también me ponía nerviosa porque iba a conocer al novio de Catherine y pasar un día entero con gente que todavía se estaba acostumbrando a mi presencia en la vida de Gloria. La cena de Acción de Gracias fue realmente maravillosa. Catherine y su novio Marcus fueron muy amables y acogedores, y Jonathan parecía haberme aceptado plenamente como parte de la dinámica familiar. Cocinamos juntos, jugamos a juegos de mesa y pasamos un día relajado y agradable, tal y como debería ser una familia. El exmarido de Gloria, David, no estaba allí, lo que eliminaba una posible fuente de tensión, pero su ausencia se notaba. Los niños lo mencionaban de vez en cuando, hablando de sus planes para verlo al día siguiente o refiriéndose a recuerdos compartidos en los que no participaba su madre. Veía cómo Gloria manejaba esos momentos con elegancia, pero también notaba cómo la afectaban de alguna manera. La Navidad trajo nuestra primera crisis real como pareja. La empresa de Gloria había sido seleccionada para diseñar un importante complejo comercial, un proyecto que le exigiría pasar 3 meses en Seattle, supervisando las fases iniciales de la construcción. Era una gran oportunidad profesional, el tipo de proyecto que podría definir la siguiente etapa de su carrera, pero también significaba estar separados durante más tiempo del que habíamos estado nunca. Y el momento parecía significativo. Llevábamos juntos casi 9 meses, lo suficiente para saber que era algo serio, pero no lo suficiente para tomar juntos decisiones importantes sobre nuestra vida. Gloria se debatía entre avanzar en su carrera y mantener nuestra relación, y yo podía ver cómo le afectaba el estrés de la decisión. Pasamos varias tardes largas discutiendo las opciones. No podía pedirle que rechazara una oportunidad tan importante, pero tampoco estaba preparado para terminar nuestra relación o dejarla en suspenso indefinidamente. Hablamos de la posibilidad de que yo la visitara los fines de semana o incluso de que me tomara una excedencia para reunirme con ella en Seattle temporalmente. La solución vino de una fuente inesperada. Mi jefe en la empresa de marketing había quedado impresionado con algunos trabajos freelance que había realizado para estudios de arquitectura. Y cuando le mencioné el proyecto de Gloria, me sugirió que podría trabajar a distancia mientras ayudaba con los aspectos de marketing y branding del desarrollo. Eso significaría dejar mi puesto a tiempo completo, pero también me daría la oportunidad de ampliar mis habilidades y pasar tiempo con Gloria mientras ella trabajaba en este importante proyecto. La decisión de mudarnos juntos a Seattle, aunque fuera temporalmente, nos pareció el mayor compromiso que habíamos adquirido el uno con el otro. Significaba dar prioridad a nuestra relación por encima de la comodidad individual, elegir construir algo juntos en lugar de proteger nuestras vidas separadas. Seattle fue increíble para los dos. Gloria se volcó en el proyecto con una energía y un entusiasmo que nunca había visto antes. Y verla trabajar con los equipos de construcción y los urbanistas me mostró nuevas dimensiones de su inteligencia y capacidad de liderazgo. Era autoritaria y segura de sí misma de una manera increíblemente atractiva. Encontré trabajo como autónomo en varias empresas de la ciudad y descubrí que me encanta la variedad y los retos creativos que supone trabajar con diferentes clientes. Alejarme de la rutina familiar de nuestra vida en casa también nos dio a Gloria y a mí la oportunidad de explorar nuestra relación sin la constante conciencia de las opiniones y expectativas de los demás. Alquilamos un pequeño apartamento cerca de la obra y caímos en un ritmo que parecía un juego de casitas, pero en el mejor sentido posible. Trabajábamos durante el día, explorábamos la ciudad por las tardes y pasábamos los fines de semana haciendo senderismo o visitando museos, o simplemente disfrutando de estar juntos sin presiones externas. Los 3 meses en Seattle confirmaron lo que había estado esperando,
pero no me había atrevido a asumir que Gloria y yo podíamos construir una vida juntos que nos satisfaciera a ambos. Trabajábamos bien como equipo, apoyándonos mutuamente en nuestros objetivos profesionales y manteniendo al mismo tiempo nuestras identidades individuales. La relación no nos restaba valor a ninguno de los dos. Nos enriquecía tanto por separado como juntos. Cuando regresamos a casa en marzo, casi un año después de habernos besado por primera vez en el aparcamiento, decidimos irnos a vivir juntos oficialmente. El contrato de alquiler de Gloria estaba a punto de renovarse y mi apartamento siempre había sido demasiado pequeño para dos personas. Encontramos un lugar más grande, a pocas manzanas de distancia, con espacio para nuestras áreas de trabajo y una cocina lo suficientemente grande para nuestros elaborados experimentos culinarios. Irnos a vivir juntos fue otro hito que nos pareció natural y significativo. Combinar nuestras pertenencias significaba tomar decisiones sobre qué conservar, qué donar y cómo crear un espacio que reflejara los gustos y necesidades de ambos. Gloria tenía hermosos muebles y obras de arte de su matrimonio, piezas con historia y calidad que hacían que mis posesiones de la época universitaria parecieran cutres en comparación. Pero ella insistió en incorporar cosas que eran importantes para mí. Encontrar formas de combinar nuestros diferentes estilos en algo que se sintiera como un hogar para ambos. Pintamos las paredes juntos, colgamos cuadros y colocamos los muebles hasta que cada habitación se sintió como una colaboración en lugar del espacio de una persona con las cosas de la otra añadidas como un añadido. La rutina doméstica que desarrollamos era cómoda y satisfactoria de una manera que nunca había experimentado en relaciones anteriores. Ambos trabajamos desde casa de vez en cuando, y me encantan los días en los que estamos en el mismo espacio, pero concentrados en nuestros proyectos separados, y nos reunimos para almorzar, tomar un café o simplemente compartir algo interesante que hemos descubierto. Los hijos de Gloria nos visitaban con regularidad y parecían haberme aceptado plenamente como parte de la vida de su madre. Catherine y yo desarrollamos una amistad basada en nuestro amor compartido por los documentales poco conocidos y nuestra preocupación mutua por la tendencia de Gloria a trabajar demasiado. Jonathan me llamaba para pedirme consejos sobre proyectos de diseño o decisiones profesionales, tratándome como a una igual en lugar de como a una intrusa en su familia. Frank y mis otros amigos también habían cambiado por completo. Podían ver lo feliz que me hacía Gloria y habían llegado a apreciarla y respetarla de verdad. Ella se unía a nuestras habituales partidas de póker o cenas en grupo, contribuyendo a las conversaciones y a las bromas internas sin intentar ser alguien que no era. Pero la verdadera validación vino al ver cómo otras personas respondían a nosotros como pareja. Compañeros de trabajo, vecinos y desconocidos podían ver que éramos genuinamente felices juntos. La diferencia de edad se hizo menos notable a medida que la gente nos conocía y podía ver la compatibilidad y el afecto que hacían que nuestra relación funcionara. Glory y yo empezamos a hablar en serio sobre el futuro, sobre el matrimonio y los objetivos a largo plazo, y sobre cómo queríamos pasar la siguiente fase de nuestras vidas. A ella le preocupaban las implicaciones prácticas de nuestra diferencia de edad, especialmente en lo que respecta a los hijos y la planificación de la jubilación. Pero pudimos discutir estos temas de forma abierta y honesta. Nunca había deseado tener hijos con urgencia, y estar con Gloria me hizo darme cuenta de que había muchas formas de construir una vida significativa juntos. Sus hijos se habían convertido en algo importante para mí, y esperaba con ilusión formar parte de sus vidas a medida que se convirtieran en adultos. La idea de ser una figura paterna, incluso para adultos, me parecía correcta y natural. También hablamos de nuestros objetivos profesionales y de cómo apoyar las ambiciones del otro. Gloria estaba en la cima de sus habilidades profesionales, con oportunidades para proyectos importantes y el reconocimiento de la industria que había trabajado durante décadas para lograr. Yo todavía estaba construyendo mi carrera y buscando mi camino. Y estar con ella me había dado la confianza para tomar riesgos creativos y buscar trabajos más desafiantes. La conversación sobre el matrimonio surgió gradualmente a través de muchas discusiones más pequeñas
sobre lo que queríamos y lo que significaba para nosotros el compromiso. Gloria había estado casada antes y era cautelosa a la hora de asumir otro compromiso legal y emocional. Yo nunca me había casado y estaba ansioso por formalizar nuestra relación de una manera que reflejara lo seria y permanente que era para mí. Decidimos comprometernos en el primer aniversario de aquella noche en el aparcamiento en la que todo cambió entre nosotros. Le pedí matrimonio en el mismo lugar donde nos habíamos besado por primera vez, con un anillo que yo mismo había diseñado y que incorporaba elementos de su trabajo arquitectónico y mi experiencia en diseño gráfico. No fue una propuesta tradicional, pero nos pareció perfecta para nosotros. Gloria dijo que sí con lágrimas en los ojos y risas en la voz, y nos quedamos allí abrazados en el mismo lugar donde habíamos dado el primer paso al admitir nuestros sentimientos. Fue como completar un círculo, reconocer lo lejos que habíamos llegado y comprometernos a continuar el viaje juntos. Planificar nuestra boda nos dio la oportunidad de celebrar nuestra relación con todas las personas que habían venido a apoyarla y comprenderla. La ceremonia fue pequeña e íntima, centrada en el compromiso que estábamos adquiriendo, en lugar de intentar demostrar nada a nadie. Catherine y Jonathan hablaron en la recepción sobre cómo yo había devuelto la alegría y la estabilidad a la vida de su madre. Frank dio un discurso sobre cómo Gloria me había convertido en una persona mejor y cómo su relación le había enseñado a cuestionar sus ideas preconcebidas sobre el amor y la compatibilidad. Pero el momento que más significó para mí fue durante nuestro primer baile, cuando Gloria me susurró al oído que nunca había imaginado volver a ser tan feliz, que encontrar el amor conmigo le había devuelto la fe en la posibilidad de una relación auténtica y de apoyo mutuo. Ahora, 2 años después de aquella noche con los cables de arranque, estamos construyendo juntos una vida que nos parece emocionante y sostenible. La carrera de Gloria sigue floreciendo y mi trabajo se ha expandido en direcciones que nunca hubiera imaginado. Viajamos juntos, recibimos a amigos y hemos creado un hogar que refleja nuestras personalidades y nuestros sueños. La diferencia de edad que antes parecía un obstáculo tan importante se ha vuelto irrelevante en el contexto de nuestra vida cotidiana juntos. Nos desafiamos intelectualmente, nos apoyamos emocionalmente y mantenemos la conexión física y romántica que nos unió en primer lugar. A veces la gente me pregunta si me preocupa el futuro. ¿Cómo será estar casado con alguien 18 años mayor a medida que ambos envejecemos? Pero he aprendido que el amor verdadero no tiene que ver con el momento o la logística o cumplir con las expectativas de los demás. Se trata de encontrar a alguien que te vea claramente y te elija de todos modos. Alguien que te haga querer ser la mejor versión de ti mismo mientras te acepta tal y como eres. Gloria me enseñó que la madurez no tiene que ver con la edad. Se trata de inteligencia emocional y de la voluntad de mostrarse vulnerable ante otra persona. Ella me enseñó que las grandes relaciones se basan en el respeto, los valores compartidos y el afecto genuino, no en marcar casillas o seguir plazos convencionales. Si estás viendo esto y te preguntas si es posible encontrar el amor en lugares inesperados, si la edad realmente importa cuando dos personas conectan profundamente, si deberías arriesgarte con alguien que no encaja en el patrón habitual, quiero que sepas que la respuesta es sí. El amor no sigue reglas, no respeta límites, ni espera a que se den las circunstancias perfectas. A veces, la persona que cambiará tu vida para siempre es aquella que nunca esperabas, la que desafía tus suposiciones sobre lo que quieres y lo que mereces. A veces, las mejores relaciones comienzan con un simple gesto de amabilidad, como ayudar a alguien con la batería del coche agotada un martes por la noche. Así que, dime en los comentarios, ¿crees en el amor que rompe las reglas? ¿Alguna vez has encontrado una conexión en un lugar inesperado? Dale. Me gusta a este video si crees que la edad es solo un número cuando se trata del amor verdadero. Y suscríbete para ver más historias sobre personas que eligieron la felicidad por encima de las convenciones. Porque al fin y al cabo, todos merecemos ser vistos, valorados y amados por quienes realmente somos, independientemente de la edad, las circunstancias
o lo que otras personas consideren lógico. Gloria y yo lo encontramos el uno en el otro, y creo que todo el mundo puede encontrarlo también si es lo suficientemente valiente como para arriesgarse.